El nombre de Dios. Ese es el tema. Parashá, para el hermano nuevo, significa una palabra hebrea que significa división, sección, significa hacer una parte de la Biblia para estudiar esa sección bajo la unción del Espíritu Santo y bajo los diccionarios hebreos como raíz del idioma santo que nos revela más que otro idioma, porque Dios dio la Biblia en hebreo. Es por esa razón que es precioso de vez en cuando aprender una palabrita o una frasecita en el idioma santo, en el idioma que hablaron los profetas, el idioma que habló los patriarcas, el idioma que hablaron por miles de años los apóstoles y pues el idioma considerado universalmente como el idioma del Dios Santo, del Dios de Israel. Entonces quiero que abran la Escritura y que vayamos al libro del Éxodo y que veamos la belleza de belleza, el banquete espiritual que Dios nos va a dar en esta hora, que es Éxodo 20. Se van a Éxodo 20, ya cuando vayamos escuchando Éxodo 20, tenemos que saborearnos el paladar, porque ahí está la carta de liberación para todo ser humano. Es la carta de emancipación de la esclavitud a la libertad. Son los 10 mandamientos. Privilegio solamente para los hijos de Dios. Es un privilegio dar ofrendas exclusivamente a los hijos de Dios. Es un privilegio que nosotros cantemos salmos y alabanzas, privilegio de los hijos de Dios. Es un privilegio de celebrar fiestas, las fiestas que están en la Biblia, de los hijos de Dios. Es un privilegio pronunciar el nombre de Dios con temor, con temblor y con adoración para los hijos de Dios. Entonces, igual, es un privilegio ayudarnos unos con los otros. Cuando te pidan ayuda, es un privilegio que te la pidan. Es un privilegio dar, porque si das es porque Dios te ha dado. Es un privilegio. Entonces, vamos a hablar un poquito del nombre de Dios, porque debemos de entender, hermanos, que ese grande privilegio que nosotros tenemos de pronunciar ese nombre, que está por sobre todo nombre, el cual toda rodilla se doblará en los cielos y en la tierra, y toda lengua confesará que Yeshua, su nombre en hebreo, o Jesús, su nombre para nosotros en español, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice de que bajo ese nombre aún los demonios se tienen que arrodillar. Los demonios le tiemblan a ese nombre porque en el nombre de Jesús son expulsados y mandados en el caso que vimos escrituralmente, a los cerdos y echados a la mar para ser ahogados. Entonces, hermanos, entendamos que el tema que tenemos ahora, que es el mandamiento número 3. El mandamiento número 3, que dice: no usarás o no profanarás. Se puede poner de pie, mi amado hermano. Vamos a darle honor a ese nombre que es por sobre todo nombre. Es Éxodo 20, versículo 7. Vamos a decirlos todos al unísono. No tomarás el nombre de Dios en vano, porque el Señor no dejará sin castigo al que toma su nombre en vano. Puede sentarse. Si son 3 rengloncitos son para decir qué es lo que le va a pasar a toda persona que use el nombre de Dios en vano. Primero vamos a ir en la parte A. La parte A vamos a definir, a estudiar qué significa, cuál es el nombre de Dios. Porque sabemos que Él se llama el Shaddai, que Él se llama el Dios que sana, el Dios que liberta, el Jehová Nisi, o el
el Dios altísimo, y cuánto no sabemos, hemos oído y nos encanta, pero entendemos realmente cuál es el nombre de Dios, de dónde se origina todo esto, el qué significa desde las raíces hebreas, tener un entendimiento claro, preciso, definido y sencillo de lo que significa conocer el nombre de Dios. ¿Qué sabemos nosotros del nombre de Dios? De su origen. ¿Cuál es el verdadero nombre? Porque Él tiene muchos nombres. ¿Cuál es? Bueno, quiero decirles, amados hijos, que para hablar de no profanar, de hacer mal uso del nombre de Dios, es cosa seria. Porque dice el Señor que Él no va a tener por inocente y no se va a quedar sin su reprensión, sin su castigo, que solo Él sabe cómo le va a dar con la vara a uno cuando se use ese nombre en vano o para profanarlo. Ahora vamos. ¿Cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios, hermanos, es impronunciable. Esa es la respuesta. Si aquí tendríamos un test de alumnos, diría, escriba por favor el nombre de Dios. Entonces, usted lo va a tener que escribir con 4 consonantes en hebreo. En la siguiente pregunta sería, pronuncia el nombre de Dios. Entonces la respuesta suya, porque usted tiene que tener ese conocimiento, es impronunciable. Entonces le dice la tercera pregunta, ¿por qué el nombre de Dios es impronunciable? Usted va a responder, porque no tenemos la capacidad, Dios nos ha dado la capacidad espiritual para pronunciar esas 4 consonantes, no las podemos pronunciar. Nadie que no sea de una tribu santa, de un pueblo santo, en un día santo, habiendo pasado por un ritual de santidad, de limpieza y purificación, puede pronunciar, ha podido pronunciar con el poder del Dios Santo ese nombre. Imagínense, esa es la respuesta bíblica correctísima de un maestro. No se puede. Entonces, ¿por qué no se puede? ¿Por qué nosotros, teniendo el Espíritu Santo, habiendo sido sellados con las arras del Espíritu Santo, no podemos pronunciar esas 4 consonantes? Porque, hermanos, quiero decirles que lo que significa la palabra Shem, que es la palabra en hebreo para decir nombre, y Shem, HaKodesh, el nombre santo del Dios Santo, que se le revela a un profeta como a Moisés para darse a conocer a un pueblo que él en su nombre ha sido santificado. Imagínense qué tremendo es, hermanos, porque tiene 3 características. Entonces la cuarta pregunta es, si como no se puede pronunciar el nombre de Dios, entonces escriba las 3 características de las cuales usted sí puede pronunciar ese nombre. La característica número 1 es, usted cuando Él nos ha autorizado a que entendamos, ha sido revelado, porque Él tiene la primera característica, que es su reputación. Usted conoce la reputación de su Dios. Usted sabe que su Dios ha sido el único ser humano, hecho hombre, que caminó sobre las aguas. Usted sabe que la reputación del Dios de Israel ha hecho abrir un mar con el poder de ordenarle al viento que hiciera 2 muros de agua. Usted sabe de que en la reputación del Dios de Israel hizo caer pan del cielo, caía pan del cielo. ¿Se puede imaginar? Usted sabe que ese Dios hizo que las codornices llegaran y alimentaran a millones y a millones de personas. Usted sabe que con un pedazo de tronco amargo endulzó todo un lago amargo de aguas. Usted sabe de que con su reputación del Todopoderoso, ese es un atributo que nosotros decimos nombre, porque en la cabeza de nosotros no podemos explicar eso de otro modo.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted lo que pronuncia es reputación, atributos y justicia de ese Dios. Eso es. El nombre en sí, no lo podemos pronunciar, pero sí podemos pronunciar atributos. Aquí tenemos un atributo de Yeshua. Significa el Salvador, como el nombre de nuestra nación. ¡Qué maravilloso! Es escribir el nombre de nuestra nación y leer el nombre y decir, soy salvadoreño. ¿Qué quiere decir? Vengo o me origino o nací de El Salvador. Él se llamaba El Salvador, o puede ser también salvación, el que salva. Entonces ese es un atributo de su reputación, son sus milagros, los milagros de Dios, el Dios que sana, el Dios que salva, el Dios que libera. El Señor es mi estandarte, Nisi. El Señor es mi justicia, Sirkein. El Señor es el celoso, el Cana. Y así tenemos nombres, pero son los nombres de sus atributos, de su reputación o de su justicia. Vamos a pensar en el nombre de Él como juez. Imagínense cuando Él, digamos, el Dios que es mi justicia. Como vamos a pensar en Él como gracia, el Dios de toda gracia. Vamos a pensar en Él de misericordia, el Dios llamado misericordia, el Dios llamado clemencia. Imagínense qué belleza el Dios que adoramos. ¿Qué ídolo se le va a comparar? ¿Qué Dios de piedra, de papel, de trapo, de madera, de alambre, de lo que sea se le va a comparar a nuestro Dios? Él está arriba de todos los dioses. Él es el soberano Dios, que Él le va a quitar todo el prestigio que tienen esos diositos falsos, porque alguna gente sigue esos dioses falsos. Le va a quitar un día sus nombres y van a lanzarlos al olvido, y a todos los que promueven esos dioses de mentira, de palo, de madera, lo va a condenar, porque la justicia de Dios cae de una manera perfecta, porque Dios es el Dios de justicia. Entonces, hermanos, ya vimos que nosotros lo que pronunciamos son atributos, pronunciamos nombres de su reputación, y las señales y los milagros del Señor nos enseñan acerca de que el nombre del Eterno, que es el nombre de Shem, por eso decimos muchas veces Hashem, el nombre, ¿verdad? Pero la enseñanza está en muchas escuelas, en muchos lugares. Lo que le ponen en el corazón de la ovejita linda, preciosa y bella es confusión. Le ponen temor, le ponen culpabilidad, le ponen de que ya no puede pronunciar nada. No diga Jesús, porque Jesús significa en griego, y del griego lo pasaron al latín, y del latín lo pasaron a... Hermanos, por favor, que no le tomen el pelo. Usted no está para esas discusiones bobas. Él se llama Jesús y punto. Y en el nombre de Jesús yo he visto y he experimentado el poder que hay en ese nombre dado por la autoridad de Él, y he visto la expulsión de demonios delante de mis ojos. He visto cómo gente que brujas de brujas con reputación de brujas se han enfrentado así, sacándome las uñas y queriéndome abalanzarse delante de mí en el nombre de Jesús. Así, con mis bracitos todos seclillos y todo, y la mujer gorda y con las greñas, las grandes uñas, así frente a frente, en un estado, mi esposo a la par mía. Y se ha detenido la luz. Se ha ido de retroceso y querido meterse en la pared, no podía, yo caminando. Y llegando al oído de él, te voy a matar, no te acerques, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesús te ama. Es un plan maravilloso para tu vida. Sin gritar, sin brincar, sin nada. Nada. Es que miren, hermanos, cuando uno
está bajo la autoridad y el poder y el dominio de ese nombre, no hay demonio que se pueda resistir al poder. No existe en mí. Yo cuando, después que empecé a pensar, Dios mío, y yo digo, bueno, si aquí solo el Señor, si yo, más bien, quizás si no hubiera tenido el poder de Dios, esa mujer me pega o me mata. Es tremendo, hermano, porque hemos vivido, hemos experimentado que el nombre de Jesús. Entonces, que no diga Jehová, que no diga aquí, que no diga allá, que no diga Dios, porque viene del Zeus, y que el Zeus viene de la mitología griega, y que la mitología griega viene del diablo. Hermano, ni al sol va a poder ver ahora, ni poder decir, miren, y aquella luz, porque como el sol es Dios sol, la luna la diosa. Cuando usted llega a Egipto, a usted le enseñan de que el sol y la luna son Dios, que el agua, el Nilo es Dios, todo es Dios. Y entonces ¿cómo va a poder hablar usted? Y como si no puede pronunciar esos dioses paganos, ¿y cómo va a ser usted para andar hasta hablando de señas? No se puede, hermano. Nosotros debemos de ser humildes y sencillos, pero también sabios y astutos. Salirle adelante al enemigo y decirle, pues, miren, abran una enciclopedia judía, de los judíos más sabios. Ahí dice Dios. Yo no le veo yo cuando empezaron a decir, no, es que no diga Dios, porque viene de Zeus, viene de aquí, viene de allá. Qué raro, dije yo, si en Israel tanto viaje que Dios me ha mandado, y allá Dios dice, ¿y cómo será esto? Vengo yo y empezamos a cumplir enciclopedia judía y empiezo a buscar por miles la palabra de Dios, por los judíitos más sabios de Israel. Y entonces, que no diga Jesús, porque Jesús viene del latín y viene del griego, que caballo, que es el man. Hermanos, esas son puras falacias, puras papalinas de gente que quiere tomarnos el pelo y excusarnos. No digas esto, no digas lo otro. Es que Dios no ha venido a eso, hermano. Allá cuando usted suba, ¿cuántas veces dijo Jesús? Ay, no le van a decir nada. Nada, ahí le van a decir, ¿viste al desnudo? Sí, Señor, lo vi. Y lo cubriste. Es que mire que iba bien rápido porque el bus iba a dejar y el jefe. ¿Viste al sediento? Sí, Señor, lo vi. Y le dices agua. ¿Viste al hambriento? Y le diste de comer. Mira, ¿viste al hermano que estaba, como decimos aquí, de casa en casa, sin albergue, y lo refugiaste? Eso no van a preguntar a ella. Mira, y en el nombre de quién te bautizaste, del Padre, del Hijo, o te bautizaste solo en el nombre de Jesús. ¿Y comiste cerdo o no comiste? Hermano, yo le voy a decir una cosa: nadie que venga con un espíritu de acusación y de confusión y de condenación. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y a usted nadie lo tiene que estar con un palo aquí, pues ya, no comas esto, no hagas esto, no. Si el Espíritu Santo le da discernimiento y lo lleva a toda verdad. El día de la ONU había una familia que se la lleva de judíos postizos, de judíos, ellos hechizos. Nadie le hizo caso. Y llegaron ahí porque la hija es cantante profesional. Y yo decía, ¿y estos ortodoxos? Como ahí son embajadores, hermano. Y yo decía, ¿y estos quiénes son? Después, platicando con la hija, porque estaba a 2 sillas de mí, le pregunté, ¿y usted es judía? No, no estoy en el proceso. Ya dije, ay, pobrecita, esta muchacha tiene un falso maestro. ¿Y quién es su maestro? Es el viejo. No, pues sí, pero ese nombre es un israelí. No, es un salvadoreño. Él nació en Soyapán. No lo miento. Eso yo lo he vivido, ¿no? Yo lo he vivido. Y le dije, ¿y usted? Mire, yo me llamo tal, pero me van a cambiar, ya está el nombre cambiado. Me voy a llamar Elisheba Ben Nohana. ¿Y usted dónde nace? No, sí, voy aquí. Y ellos, no, mis papás. Oye, entiendo, porque nadie le ha hecho caso. Vengo yo y le digo, mire, hijita, una niña con una dulzura tremenda,
eso fue lo que más me atrajo de ella, su dulzura como artista, una cantante profesional. Yo le digo, viejita, le digo, ¿y usted estudia la Biblia? Sí, pero solo estudio hasta los de Irina, hasta Malaquí, pero antes estudié, sí, pero eso ya para nosotros no, hermano. Llegar a negar a Jesús, llegar a negar al Dios Todopoderoso, revelado a los hombres y a nosotros, que hablamos hindi, no decir Yishu, como dicen los, no hablamos tampoco árabe, no vamos a decir Isa, no hablamos nosotros inglés, no decir Jesus, no hablamos, hermanos, nosotros hablamos español, vamos a decir simple y llanamente Jesús. Jesús, tu nombre trae salud, tu nombre trae virtud. Y hermanos, yo pues, créanme, como no sabía que había negado a Jesús, le tomé una tal fotos. A saber, pues, le pregunté. A mí me dio el corazón porque en lo que le estaba tomando la foto dije yo, mire, dije, pero usted estudia la Biblia. Sí, me dijo, ¿hasta dónde le estudia? Hasta Malaquí. Ella me dijo en hebreo, yo bien entendida, que me está aprendiendo hebreo. Ahora, una pregunta, ella nos vio con el rabino, nos vio con la gente, con todos los judíos. Una pregunta, ¿y el rabino él? ¿Los aprueba? No, me dijo. Pero hermano, pero por eso es que yo les estoy aclarando a ustedes, mis hijos, que nadie los engañe, que nadie los saque del camino, que nadie les tuerza la verdad. La Biblia es eterna, el cielo y la tierra pasarán, y la Biblia es de Génesis hasta amén del Apocalipsis en la Biblia. Entonces, hijos, como ya hablamos que las características son tales y que nosotros sabemos que el nombre del Eterno es torre fuerte, a él corre el justo y será guardado, y el nombre del Eterno nos da salvación. Y ese nombre no nos preocupemos, porque hasta el más humilde cachiquel étnico de allá de Pipil, de las etnias de los, que yo tengo un cuadro en la casa, ¿cómo se llama el de Ecuador? Tobogán, Tabar, yo no me acuerdo. A ellos, con la pronunciación incompleta, Dios sabe que se dirigen a él. Dios sabe que su nombre, es un atributo, el Salvador o salvación, puede ser oída, esa plegaria, y escuchada y atendida por ese Dios. Ahora, Dios le dice a Israel, vamos a hablar un poquito de la justicia y quiero terminar, que el pueblo fue sacado por el poderoso Shaddai, por el poderoso brazo extendido del Dios de Israel, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El tema aquí que nosotros decimos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que los apellidos aparecieron en el pueblo de Israel hasta el siglo XV de Israel, de la época en Europa que se llamaba época medieval, y después vino el Renacimiento y todo eso. Ahí se usaron los apellidos por los sefarditas. Entonces, antes de eso no hay apellidos en Israel, no existe. El apellido es hija de Rolando, Elizabeth, hija de Rolando, Rubén, hijo de Blandón, o como no hay apellido sería de Francisco, ¿comprende? De Dios se pone, Dios da la pauta para llamarse apellidos de Abraham, Isaac y Jacob. Y el judaísmo ha practicado eso y lo sigue practicando por miles de años. Pero Granados, Olivares, que Sánchez, todos esos apellidos, esos fueron un envoltorio para no ir a los campos, al juego de la Inquisición. Entonces, ahora vemos que la justicia de Dios le dice, Israel, si ustedes manchan mi fama,
manchan mi nombre, entonces yo los expulsaré, los mandaré. Así como los saqué para ganar fama, así como los saqué de Egipto para ganar reputación, así también los voy a expulsar porque ustedes han manchado mi nombre. Tercer mandamiento. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? El ván profético con los mandamientos. A esto les voy a decir, cuidado, usan mi nombre en vano. Para ser cristiana como ese, mejor me quedo así. Ahí está. Fallando el tercer mandamiento. Miren, las grandes palabrotas. Sacó la caja de lustre y dice que es cristiana. Miren la señora. Bien sabe que la mujer tiene que estar sujeta al marido. Y ahí está de revoltosa y de ¿cómo les puedo decir? No encuentro ni la palabra. Molestando al esposo, revelándose, no siendo sabia, y dice que es evangélica. Usted en ese momento, hermano, yo estoy manchando la reputación de Dios, porque estoy haciendo mal uso con mis acciones. Estoy manchando la fama de Dios. ¿Ven? Ni Dios pudo cambiar a este. Hay decir que no sé qué, no sé cuánto. Eso de andar diciendo que Dios me sanó y Dios todavía no lo ha querido sanar. Y ven, ya bien, él andaba diciendo que Cristo, miren, a ese estamos. Por eso que no podemos mentir, no podemos usar el nombre de Dios en vano. No puede usted estar asegurando cosas que Dios no ha dicho ni ha hecho, porque entonces mancha su fama, mancha su gloria y Dios se enfada con eso. Dios se enfada. Tenemos que decir, ya el Señor todavía no me ha sanado, pero yo tengo fe que me va a sanar. No agarrar al Señor y torcer el brazo. Yo voy a andar diciendo que me sanó y ahí ve usted cómo sale. ¿Sí? O sea, tenemos, hermanos, que entender esto. Entonces, el nombre de Dios, los judíos en Europa le hicieron mal. Miren, dicen que son judíos y miren, ahí pasó de largo el judío, ahí no hizo la caridad. Eso le cae mal al Señor. Le cae mal, no le gusta que su hermano tenga necesidad y usted se haga del ojo pancho, no le gusta que su hermano ande queriendo tener un momento de oración con usted y usted no tenga tiempo, no le gusta al Señor que usted no sea cariñoso y no sea amigable con los hermanos, no le gusta al Señor, porque no nos cree. Si no perdonamos, no nos creen. Así es que, hermanos, Israel llevó el holocausto porque dijo el Señor que su nombre, su fama estaba manchado. Lo encontramos eso en Deuteronomio 4, del 6 al 8. Ahora, en Ezequiel 36, 23, también las naciones tuvieron mal conocimiento del nombre de Dios, porque declararon que el Dios de Israel, por la injusticia de sus hijos, por la inmundicia que practicaban sus hijos, entonces el nombre de Dios fue manchado. Entonces, hermanos, al ver esto, al entender el holocausto, quiero que entendamos, hermanos, que la culpa no la tiene hermano. Y cuando iban esos niños eso, Dios no es placer de Dios, es consecuencia de, como que le diga, hermano, mire, el hermano tiene sida porque tuvo un desliz y se metió con alguien que tenía sida. ¿Y por qué Dios no le impidió, papá? Por Dios ahí le hubiera puesto hasta un hoyo para que se hubiera ido. No, es que el hombre quiso porque tiene autonomía. Y él quiso y la mujer estaba asidosa. Ahora que la consecuencia la tiene que pagar el que la hizo. Dios no me lo meta ahí. Voy a leerles algo que envié por correo. Quiero que le presten mucha atención porque es mi sentir, lo que palpé el martes pasado.
que estuvimos en la ONU. El martes pasado estuvimos presentes como invitados especiales de la ONU en una ceremonia de recordación de las víctimas del Holocausto nazi, ya que el día 27 de enero del año 2005 hasta el 2005 la ONU declaró mundialmente como el Día del Memorial del Holocausto. Esta ceremonia se llevó a cabo en el Museo de Arte de El Salvador. Fue una ceremonia muy conmovedora. Estuvimos al inicio de la ceremonia conversando con el rabino Lapidus y con el presidente honorario de la comunidad israelita de El Salvador, el señor Claudio Cano. Lo mismo que nos saludamos muy amistosamente con muchos de los judíos salvadoreños y con el señor y la señora embajadores de Israel en nuestro país, Shmulik y Miriam Paz. Quiero decirles que la presentación que nos dieron fue de personas de suma confianza delante de la comunidad israelita de El Salvador, de mucho creer, que creen en nosotros y de mucha confianza. Gloria al Señor. Fue un gran honor como salvadoreño ver a la hija del coronel José Arturo Castellanos encender 3 de las 6 velas. Estas fueron colocadas en la mesa principal, ustedes ven la foto, en honor a los 6 millones de judíos asesinados por el gobierno socialista nazi de Alemania. Uno de los propósitos de conmemorar a las víctimas es para que no sufran la muerte de ser olvidadas y proclamar que las atrocidades que sufrieron no se repitan en ninguna parte del mundo. La hija del coronel Castellanos, la señora Frida Castellanos, nos recuerda la noble historia de 2 seres humanos. Uno de ellos pone el nombre de nuestro país, El Salvador, en alto, por el hecho de favorecer a la vida de un pueblo que inocente caminaba por millones al exterminio, a las cámaras de gas y a los hornos de fuego, mientras que el mundo perdía valor y guardaba silencio. La historia nos relata, de acuerdo a serias investigaciones hechas por un comité, evaluadas por el Museo Yad Vashem de Israel y aceptadas como reales, que cuando el coronel Castellanos era cónsul en Ginebra, junto con su asistente, el judío humano de apellido Mandela, trabajaron exponiendo sus vidas para salvar a más de 40.000 judíos de ir a las cámaras de gas y a trabajar forzosamente en las barracas de los centros de exterminio de los nazis. Algunos de estos judíos ni siquiera sabían dónde quedaba el país de su nacionalidad salvadora. Actualmente, estos cuentan y enseñan sus documentos como nacidos en El Salvador. Ahora son unos ancianos. Muchos de ellos han muerto, otros viven en Estados Unidos y son los magnates de Hollywood, y otros están dispersos en América Latina y en otras partes del mundo. Las otras 3 velas las encendió la sobreviviente del Holocausto, la señora Raimunda Welles, quien fue sostenida por su hija, ya que está bastante anciana, pero lo pudo hacer. Dar honor a los valientes hermanos judíos que caminaban como cadáveres tambaleantes, cantando el Shema rumbo a las cámaras de gas. Es necesario que la historia no se repita en ninguna parte del mundo. Nadie merece ser humillado y rebajado y hacerlo sentir culpable de nacer judío o de cualquier otra etnia del mundo. Solamente conmemorando este atroz y horrible hecho que deshumanizó a los que lo cometieron y de forma inexplicable y cínica se mofaron de todo Israel, asesinando a 1.5 millones de niños judíos y 4.5 millones de adultos judíos, lo mismo que ovacionaron a Adolfo Hitler, quien pasó a la historia como el ser más cruel y el fiel prototipo del antimesías. Finalmente, visitamos una pequeña exposición de arte, cuadros que dibujaban un sol, flores y jardines, cielo con pajaritos y nubes, paisajes con animalitos, ciudades con edificios. En todos ellos se podía leer en la sombra de sus recortes y trazos tan valientes manitas que habían recortado y pegado en débiles hojas de papel periódico ya usadas y destinadas para la basura, que con toda seguridad de allí las recogieron. Con pedacitos de papel de colores conformaban bellos paisajes, dibujaban lo anhelado, deseando salir de las barracas, buscando la esperanza que nunca perdieron
perdieron, de ser libres como pueblo y nación. Las edades de los artistas están escritas en hebreo como sus nombres y algunos de los temas que también dibujaron. Estas edades oscilan entre 5 añitos y 15 años. Niños que murieron con la inocencia de ángeles y que caminaron rumbo a las cámaras de gas, pero desde allí fueron trasladados a los cielos, donde lo esperaba el Padre eterno, el poderoso de Israel. Ninguno de esos niños se salvó de la muerte. Pedir por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Hermanos, nada nos pasa si no es permitido por la voluntad de Dios, pero hay cosas que las mueve el demonio. Si bien es cierto que Israel iba a ir al exilio porque manchó la fama del nombre de Dios, tampoco podemos asegurar que toda la crueldad, todo el exterminio que hicieron el diablo llamado Hitler y sus secuaces venía de Dios. Por favor, distinga que el nombre de Dios es salud, que el nombre de Dios es virtud, que el nombre de Dios es protección, que el nombre de Dios es torre fuerte, que el nombre de Dios es el misericordioso, que el nombre de Dios es clemente, que el nombre de Dios es justo, que el nombre de Dios trae salud, que su nombre trae virtud, que su nombre es salvación. Ese es los derivados del nombre impronunciable de Dios. Por lo tanto, hermano, lo que a usted le pase es la maldad que han hecho con usted, las atrocidades que han hecho con la humanidad. Por favor, no meta a Dios porque le está manchando su fama. Que Dios le bendiga.